Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, gracias Mirta por la invitación, gracias a las autoridades del ICBA, muchas gracias, por invitarme. Lo que voy a compartir con ustedes en los próximos 10-15 minutos es un poco la experiencia nuestra en cómo detectar pacientes de alto riesgo con insuficiencia cardíaca y determinar cuáles son los factores pronósticos en estos pacientes importantes a tener en cuenta y, en definitiva, qué opciones terapéuticas tenemos en estos pacientes. Los objetivos de esta charla, básicamente, quisiera que fueran tres. El primero, entonces, es tratar de entender e identificar qué es un paciente de alto riesgo con insuficiencia cardíaca. Quisiera también discutir con ustedes los factores pronósticos asociados a mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca actual, contemporánea, y al final discutir las opciones terapéuticas cuando el tratamiento médico falla. Ustedes bien saben que el manejo óptimo de los pacientes con insuficiencia cardíaca requiere una evaluación minuciosa y certera del pronóstico de los pacientes. Y esto se debe a varios motivos. El primero es que los pacientes quieren saber cuál es el pronóstico. Ellos quieren saber cuáles son las posibilidades de tener efectos adversos en el futuro. Por otro lado, como médicos, nosotros también tenemos que saber cuál es el pronóstico del paciente para determinar cuál es el tratamiento más efectivo y el tiempo en que ese tratamiento debería implementarse. Y por otro lado, debemos saber el pronóstico de los pacientes para evitar demoras en el inicio del tratamiento médico o para sobretratar a los pacientes de bajo riesgo. Seguramente todos están familiarizados con la definición de qué es un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, pero quisiera poner énfasis en algunos aspectos de estos pacientes para poder saber cómo tratarlos luego. Estos son pacientes de alto riesgo, ya por definición. Son pacientes que tienen una disfunción ventricular severa con síntomas muy marcados. Estos síntomas pueden ser disnea, fatiga, hipoperfusión de órganos y pueden tener síntomas con ejercicio mínimo. Estos son los pacientes que nosotros consideramos estadio D de la American Heart Association clasificación. Estos son pacientes que en general tienen síntomas refractarios y que requieren intervenciones específicas en centros especializados para manejar los síntomas y para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Cuando hablamos de tratamiento en estos pacientes existen objetivos claros. El primero es tratar de tratar las causas que son reversibles. En segundo, una vez que uno reconoce los pacientes de alto riesgo, tratar de ajustar la medicación de acuerdo al riesgo de estos pacientes. Indudablemente que nuestro objetivo debería ser estabilizar y mejorar los síntomas, iniciar el tratamiento acertado para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y para aquellos pacientes que requieren hospitalización por insuficiencia cardíaca, debemos tener en cuenta la estructura que debería estar preparada como para que estos pacientes puedan ser seguidos inmediatamente luego de ser dados de alta. El problema con la insuficiencia cardíaca es que la evolución muchas veces no se puede predecir. En general, la tendencia es que estos pacientes, el curso natural es que en algún momento entran en estadio D. Y como ustedes saben, la sobrevida de estos pacientes es definitivamente peor en estadios más avanzados. Si le agregamos a esto que existe la progresión de insuficiencia cardíaca, el otro problema es que estos pacientes, casi el 40-50%, mueren de muerte súbita, lo cual ya le agrega de por sí un mayor riesgo. Seguramente están familiarizados con el tratamiento convencional de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En general, nosotros hacemos un buen trabajo en tratar de estos pacientes con inhibidores y beta-bloqueantes. Y en aquellos pacientes que tienen más síntomas o que tienen disfunción ventricular más severa, se le indica un desfibrilador. Y en aquellos pacientes que aún siguen sintomáticos, se le agrega un desincronizador. Esto en general, en teoría, funciona. Y esto es lo que nosotros llamamos tratamiento médico óptimo. Pero el tema es tratar de diferenciarlo, tratar de saber cuándo estos pacientes, aún estando estables, clase funcional 2, deberían ser
vistos por una clínica de insuficiencia cardíaca especializada, porque estos pacientes son los que necesitan mayor seguimiento y estratificación del riesgo. Como le dije anteriormente, el problema de estos pacientes es que existe una progresión de los síntomas y que estos pacientes, cada vez que tienen una admisión en el hospital, su pronóstico empeora, hasta llegar al punto que el trasplante y la asistencia ventricular es la única opción viable para que estos pacientes puedan tener una clase funcional aceptable. Indudablemente, el punto importante acá es el tiempo. Cuándo implementar tratamientos, cuándo iniciar la evaluación trasplante, cuándo iniciar una evaluación de asistencia ventricular. Estos pacientes, como les dije, ya se pueden dar cuenta, son muy complejos. Cada vez que estos pacientes requieren una admisión en el hospital, la sobrevida de estos pacientes empeora. Y esto es uno de los síntomas, o uno de los signos, más importantes para determinar que estos pacientes son críticos y en donde deberíamos tomar una decisión ya. Seguramente ustedes están familiarizados con los pronósticos de estos pacientes, cuáles son los factores pronósticos. Y existen una inmensidad de factores, desde clínicos, de laboratorio, biomarcadores, estudios de ejercicio. Esto es lo que nosotros normalmente hacemos para determinar el riesgo. Y como ven, esto es muy complejo y en muchos centros a veces es muy difícil de poder lograr o poder hacer toda la evaluación de estos pacientes. Pero uno de los desafíos más importantes de los últimos años del pronóstico de estos pacientes es que los pacientes con insuficiencia cardíaca, el uso de desfibriladores se ha incrementado significativamente en los últimos años. Entonces, realmente existe un problema cuando evaluamos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y el tema del pronóstico definitivamente es complejo debido a que estos pacientes en general llegan a nuestras clínicas, a nuestros consultorios añosos, con múltiples opciones terapéuticas, múltiples causas de insuficiencia cardíaca, indudablemente tienen muchas comorbilidades, existe de por sí variabilidad en la presencia de síntomas y de pronóstico en estos pacientes, y existe, como les mostré anteriormente, una infinidad de marcadores pronósticos en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la solución cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, eventualmente utilizamos scores de sobrevida, porque creemos que son certeros, generalizables y que nos van a ayudar a determinar cuál es el mejor tratamiento de estos pacientes. Es lo que nosotros creíamos hasta que hicimos un systematic review recientemente. Lo que intentamos en este estudio fue identificar aquellos estudios que evaluaban modelos de predicción de riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria, para intentar interpretar cómo estos modelos pueden describir a estos pacientes desde el punto de vista del riesgo. Lo que hicimos fue un review sistemático de toda la literatura relacionada con modelos de predicción en insuficiencia cardíaca. Particularmente eran todos pacientes ambulatorios, donde se utilizaban modelos de multianálisis, donde el punto final incluía mortalidad, en donde se reportaban los dos conceptos importantes que son los de discriminación y calibración, que ya les voy a comentar. Discriminación es un concepto matemático o epidemiológico en donde es la calidad o la cualidad de un modelo para poder diferenciar a aquellos pacientes que tienen un evento de aquellos pacientes que no tienen un evento. Es decir, que un estudio o un modelo que tiene alta discriminación es lo que nosotros consideramos un modelo aceptable, y la calibración es una característica de un modelo en lo que manifiesta cuán cerca están los valores predictivos de los valores observados de un modelo. Desde luego, cuanto mayor calibración, los modelos son mejores. De miles de estudios que pudimos observar para evaluar pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca, vimos que solamente 20 modelos son aceptables, y estos 20 modelos fueron estudiados en 34 estudios. Pero lo que es más interesante, que de estos 20 modelos de predicción, solo 5 fueron validados con algún seguimiento, con algún grupo de corte.
Y estos son los modelos que solamente algunos que hacen insuficiencia cardíaca estarán más familiarizados, que son el Heart Failure Survival Score o Seattle, por ejemplo, o más recientemente el SHOC. De los otros 15 modelos, esos modelos fueron validados simplemente por métodos matemáticos y la mayoría de ellos no fueron ni siquiera validados. Es decir que la decisión que muchos tomamos actualmente en cuanto a pronósticos de pacientes está basado en modelos, de estos 5 modelos que actualmente utilizamos. Y en esta tabla lo que pueden ver es que los modelos que estamos utilizando son básicamente modelos en los cuales se han incluido pacientes de hace más de 20 años, como por ejemplo el Heart Failure, el Seattle, en donde el uso de betabloqueantes casi es mínimo, o menos del 10% en la mayoría de ellos, y en donde los desfibriladores casi no se usaban hace 20 años. Es decir, que estamos validando a nuestros pacientes y decidiendo sobre el pronóstico basado en modelos que en realidad no tienen una gran discriminación o una gran calibración. Este es el problema que enfrentamos día a día para determinar los pacientes de riesgo. En nuestro estudio claramente vimos que solo el 20% de los modelos tuvieron una validación externa y los modelos que generalmente utilizamos y que están disponibles online para calcular el riesgo de sus pacientes tienen una discriminación muy pobre y una calibración inadecuada. Entonces, ¿cuáles son los pronósticos de estos pacientes? Bueno, un modelo acertado va a ser un modelo en donde puedan incluirse todos los valores predictivos relevantes y en donde estos valores predictivos sean derivados de pacientes reales, pacientes con insuficiencia cardíaca contemporánea. ¿Qué es un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca contemporánea? Bueno, son pacientes que son incluidos en estudios recientemente, con varias causas de insuficiencia cardíaca, con alto uso de inhibidores y betabloqueantes y con un por lo menos 60-70% uso de desfibriladores. El uso de desfibriladores claramente se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pero aún así no existe un desuso de estos desfibriladores. Para comentarles simplemente, en nuestro hospital, si bien somos muy agresivos, solamente el 60% de los pacientes reciben un desfibrilador. Es por este motivo que estamos actualmente trabajando en el Toronto General Hospital Metascore, en donde vamos a incluir variables que en general no son consideradas, como ser comorbilidades, fibrilación auricular, enfermedad vascular periférica y otras variables electrofisiológicas, y estamos actualmente validando este score. Bien, veamos un caso real ahora. Ya les comenté que es un paciente de alto riesgo. Y acá tenemos un paciente de 37 años, sin cirugía previa, que hace 8 semanas que está con falla cardíaca, con falta de aire, y esto fue generado luego de una enfermedad respiratoria que este paciente tuvo. El paciente se presenta en la emergencia, estos son los signos vitales, está hipotenso, taquicárdico, se le pone BiPAP, claros signos de insuficiencia cardíaca, y acá vienen los datos de laboratorio, el paciente tiene disfunción renal, hiponatremia. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Creen que este paciente es de alto riesgo? ¿Es un paciente de riesgo intermedio? Seguramente van a decir que es de alto riesgo, y es así. Y estos son los pacientes que inmediatamente debemos decidir qué hacemos. Por un lado, utilizamos medidas de soporte en este paciente, le ponemos un Swan-Ganz, le ponemos inotrópicos, como el paciente que Mirta presentó. ¿Considerarían un balón de contrapulsación en este paciente? ¿O directamente este paciente lo considerarían para asistencia ventricular? ¿Y qué tipo de asistencia ventricular le ofrecerían? ¿Temporaria? ¿A largo plazo? ¿Le ofrecerían un ECMO? Realmente existen muchas posibilidades. Voy a tratar en los próximos 3 minutos, 2 minutos, de descifrar este caso. Como ven, la evolución de la insuficiencia cardíaca, actualmente estamos hablando de fibriladores, de resincronizadores y de asistencias ventriculares. En cuanto a balón de contrapulsación, quizá 20 años atrás era la única opción que teníamos, pero claramente estudios como el SHOC 2 han demostrado que usar balón o sin usar balón en pacientes en shock cardiogénico post-infarto de miocardio no existen diferencias en sobrevida
Y si ustedes consideran utilizar una asistencia percutánea como ser el Tandem o como ser el Impella, no existe mejoría en la sobrevida si lo comparan con un balón de contrapulsación. Es decir, son terapéuticas que se pueden utilizar a corto plazo, que pueden revertir parcialmente la situación, pero no ofrecen mejoría en la sobrevida. Indudablemente ustedes conocen este diagrama en donde los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tenemos la opción del tratamiento con asistencia ventricular como terapia de destino o como puente al trasplante, pero la pregunta siempre es, ¿este paciente es un candidato a la asistencia ventricular o no? Y de ahí uno puede deducir si estos pacientes pueden ir a cualquiera de las tres opciones que vemos acá. El espectro de la insuficiencia cardíaca es complejo y lamentablemente perdemos a estos pacientes y no somos demasiado agresivos en los estadios iniciales. Y cuando vemos a los pacientes, en general están en estadios más avanzados en donde las opciones terapéuticas son mínimas. Y acá podemos comparar con la clasificación Intermax, que es una clasificación que es más actual y refleja más las características de estos pacientes. Y estos son los pacientes que nosotros vemos, el Intermax de estas características. Pero en realidad nosotros debemos considerar asistencias ventriculares o terapéuticas más avanzadas en estadios no tan avanzados del Intermax, porque estos son los pacientes que van a tener una mejor sobrevida al trasplante o una sobrevida mejor a largo plazo luego de una asistencia ventricular. Sabemos que la tendencia actual es ofrecer estas asistencias en pacientes menos críticos porque la sobrevida de estos pacientes, cuando se les tiene que instalar una asistencia ventricular en estadios avanzados, es muy pobre. Volvemos entonces a lo que decíamos al principio, cuán importante es el tiempo para decidir cuándo un paciente debe recibir una asistencia ventricular. Esto es crucial, porque en cuanto este paciente avanza en su enfermedad, estos pacientes desarrollan hipoperfusión de órganos, otras comorbilidades que aumentan la morbilidad y la mortalidad. Por eso estos pacientes deberían ser considerados antes de que esto suceda, porque una vez que hacemos esto, la sobrevida es del 70-80% en comparación con la sobrevida de estos pacientes cuando la asistencia ventricular se otorga en pacientes mucho más críticos. Volvemos al caso anterior y pueden ver acá este paciente. Acá ya les agregué el laboratorio, tiene disfunción hepática, disfunción renal, disfunción biventricular. Estos son los pacientes que son de altísimo riesgo, considerados Intermax 1, en donde en general la asistencia ventricular puede mejorar, pero la morbilidad y mortalidad es extremadamente alta. ¿Cuáles son las opciones en cuanto a asistencia ventricular? En nuestro hospital nosotros utilizamos el hardware, el HeartMate, para asistencias a largo plazo, y en asistencias a corto plazo usamos el Impella 2.5, 3.5 o de 5 litros, el CentriMag para asistencia uni o biventricular y el ECMO, particularmente en pacientes que requieren asistencia, sobre todo porque requieren mejoría en la oxigenación. Ya casi para finalizar, como pueden ver, cuando utilizamos asistencias ventriculares como terapia de rescate en estos pacientes Intermax 1 y 2, en general la indicación es como puente a la decisión, y estos son pacientes de altísimo riesgo en donde en general la sobrevida es muy pobre. Como pueden ver acá, entonces los pacientes que presentan shock, estos pacientes debemos evaluar cuál es el riesgo de estos pacientes, cuáles son las comorbilidades y determinar si este paciente es un paciente para trasplante o para asistencia ventricular. Y en ese caso se procede a poner el paciente en lista de trasplante. Indudablemente que en toda decisión que tomamos existen beneficios y existen complicaciones y problemas cuando determinamos la utilización de la asistencia ventricular. Estos pacientes pueden vivir mucho más tiempo, tienen una mejor sobrevida, una mejor funcionalidad, tienen una mejor calidad de vida, son mucho más independientes, pero indudablemente que esto tiene o trae como consecuencia un altísimo costo para el paciente, para los hospitales, costos en las admisiones y en general en muchos pacientes, muchos centros, esto es casi imposible de hacer. Para terminar, entonces, quería simplemente resumir que la importancia de identificar el riesgo del paciente cuando están en el punto ambulatorio y no cuando ya está el paciente admitido,
Debemos tratar de optimizar los tratamientos médicos y quirúrgicos de acuerdo al perfil de estos pacientes, al riesgo de estos pacientes, y considerar las terapias avanzadas en pacientes que son Intermax, con un perfil de Intermax bajo, 3, 4, 5, porque como les dije, Intermax 1 y 2, estos pacientes no les va bien. E indudablemente en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular severa en shock cardiogénico, considerar la asistencia a corto plazo como ECMO, Centrimac o Impella para terapia de soporte a corto plazo, pero siempre y cuando las causas o la hipoperfusión de órganos sea totalmente irreversible, en donde casi estos devices no tienen ninguna garantía. Gracias por su atención.